Perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra reunión mensual de la Asociación de Retinólogos de Occidente. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Esperemos que estén todos muy bien, con muchísima salud y todos los miembros de su familia. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que nos va a presentar la doctora Jennifer Chávez. Y vamos a hablar también sobre nueva tecnología vitreoretiniana. Nos va a acompañar también, nos está acompañando ya el doctor Enrique Roy. Y vamos a empezar con la lectura del acta de la sesión anterior. Nuestra secretaria, la doctora Paola Jacobo, va a tomar la palabra para darnos el resumen de la sesión anterior. Adelante, Paola. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches. Voy a dar lectura al acta de la tercera sesión del año, correspondiente al mes de junio, siendo las 20:30 horas del día jueves 18 de junio del 2020, se dio por iniciada la tercera sesión ordinaria del año de la Asociación de Retina de Occidente, la cual se llevó a cabo de forma virtual vía Zoom, con un total de 56 asistentes, previa convocatoria por el presidente de la asociación, el doctor Gabriel Sánchez Licea. Da la bienvenida a los asistentes y ponentes y presenta la orden del día. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. El tema de la sesión fue endoftalmitis, la cual fue coordinada por el mismo doctor Gabriel Sánchez Licea. Los panelistas fueron el doctor René Cano Hidalgo, la doctora Rebeca de Veró y el doctor Moisés Nuño. Inició el doctor Moisés Nuño con una charla sobre la introducción, causas y diagnóstico de endoftalmitis, la cual nos comentó que se define como una inflamación severa de todo el ojo debido a la replicación de los microorganismos en la cavidad vítrea que produce destrucción de los tejidos circundantes y se considera una condición con daño potencial muy severo a la visión. Nos mencionó que tiene una incidencia del 0.02 a 1.3% en cirugía de catarata, del 0.36% en implante secundario de lente intraocular, del 0.02 al 6.3% en cirugía filtrante de glaucoma, del 0.05 al 0.06% en vitrectomía y en QPP del 0.11 al 0.18%. Se clasifica como exógena y endógena, siendo esta última la menos frecuente, y como aguda y crónica. Nos habló también sobre la prevención de la misma, siendo lo más importante el uso de yodopovidona al 5% en fondo de saco, ya que produce una reducción del 57 al 60.8% de la flora y los microorganismos no generan resistencia a la misma. Los factores de riesgo para desarrollarla son la ruptura de la cápsula posterior, dejar restos de viscoelástico detrás del lente intraocular, mal sellado de la herida quirúrgica, inflamación palpebral, pacientes añosos, diabéticos, cirugía filtrante con bula inferior, el uso de antimetabolitos, trauma abierto con cuerpo extraño intraocular, siendo el patógeno más frecuente el estafilococo coagulasa negativo en el 70% de los casos. Nos menciona que la base del diagnóstico es clínico, acompañado de la ecografía ocular, cultivo y PCR del humor acuoso y vítreo. Por último, nos habló del diagnóstico diferencial, sobre todo con el síndrome tóxico del segmento anterior. Posteriormente, la doctora Rebeca de Veró impartió el tema de perlas y seguimiento de endoftalmitis por ultrasonido, en la cual nos habla de la importancia de la ecografía seriada, además de la inicial. Nos mencionó la tríada ecográfica clásica, la cual es grosor retinocoroideo aumentado, de 0.9 a 1.2 milímetros. Este dato tiene mucho valor en el seguimiento, la celularidad vítrea y pseudomembranas, siendo este último un signo prácticamente patognomónico. Aunque también podemos encontrar datos extras como desprendimiento de retina seroso, líquido supracoroideo, signo de la T y tracciones retinianas. Posteriormente, el doctor René Cano Hidalgo nos compartió su plática sobre tratamiento médico y quirúrgico de endoftalmitis, siendo los antibióticos intravítreos en las primeras 24-48 horas clave en el tratamiento. Nos comenta el uso reciente de Vigadexa intravítreo, fuera de etiqueta, con excelentes resultados clínicos. Con respecto a los antibióticos sistémicos, el meropenem y moxifloxacina tienen mejor penetración ocular. Respecto a la vitrectomía, nos recuerda el estudio EBS. Sin embargo, en la actualidad, la vitrectomía temprana tiene múltiples ventajas, tales como que nos permite la toma de muestras, nos aclara los medios, nos permite la remoción de detritus y toxinas y mejora la distribución y circulación de los antibióticos, aunque algunas desventajas son la friabilidad de los tejidos por inflamación,
mayor riesgo de hemorragias, mayor riesgo de desgarros y la vitrectomía generalmente no es completa. Los factores de mal pronóstico son cultivos positivos, organismos virulentos, patología retiniana asociada o uveitis previas, pero sobre todo el retraso en el inicio del tratamiento. Por último, nos compartió las conclusiones de un estudio retrospectivo realizado en el Instituto Conde de Valenciana. Por último, se pasó a la sesión de preguntas y respuestas y se dio por terminada la sesión. ¿Se aprueba el acta? Claro que sí. Sí. Muchas gracias, Paola, por tu resumen de la sesión anterior. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Me gustaría presentar a la doctora Jennifer. La doctora Jennifer Chávez es adscrita al servicio de retina en el IMSS, en Bajío, en el Hospital General de León. Ella es egresada del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y hizo retina también en el Bajío. Ella nos va a presentar un caso sobre pseudoagujeros maculares múltiples y vasculitis retiniana asociada, reporte de un caso. Muchas gracias, Jenny, por estar acá y si quieres compartimos la pantalla para empezar. Correcto. Bien, entonces pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como ya les comentó Gabriel, vamos a exponer un reporte de caso de pseudoagujeros maculares múltiples y vasculitis retiniana primaria asociado a. Empezamos con el reporte del caso. Es una femenina de 19 años de edad, la cual se presenta a consulta externa conmigo en noviembre de 2016, con su principal síntoma, una disminución súbita de agudeza visual de 15 días de evolución en su ojo izquierdo. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, tenemos una tía materna con enfermedad ocular, aparentemente desprendimiento de retina, sin confirmarse esto en ese momento, antecedentes personales patológicos negados, alergia únicamente a trimitrofin con sulfamethoxazol. Y tenemos también el antecedente ginecobstétrico, gesta 1 para 1. En ese momento, la paciente se encuentra en lactancia materna, antecedentes personales oftalmológicos, ametropía de diagnóstico en la infancia. Y tenemos a continuación lo que es la exploración oftalmológica. Tenemos una agudeza visual en ojo derecho de 20/70 que no mejora, en ojo izquierdo de cuenta de dedos, periféricos a 5 centímetros, que de igual manera no mejora, segmento anterior, ambos ojos sin alteraciones, una presión intraocular en ojo derecho de 11 milímetros de mercurio y una presión intraocular en el ojo izquierdo de 10 milímetros de mercurio. Algo importante que recalcar aquí es la prueba de Westphal negativa en ambos ojos, la cual nos va orientando hacia lo que vamos a presentar aquí en caso. Tenemos el fondo de ojo derecho con cambios pigmentarios maculares, presencia de múltiples depresiones a nivel de la fovea, como lo podemos observar. Vamos a poner aquí mi cursor en donde apreciamos estas depresiones, formando una criba dentro de las 500 micras. Y bueno, algo que no alcanzamos a ver por la imagen que tenemos, un envainamiento de vasos en la periferia, lo cual lo vamos a ver posteriormente en la fluorangiografía. Tenemos también el fondo de ojo izquierdo, igual con sus cambios pigmentarios, la presencia de estas depresiones, al igual que en el ojo derecho, de diversos tamaños, pliegues dentro del área macular y la presencia de un desprendimiento de retina seroso, donde se ve línea de demarcación, el cual abarca el sector temporal de mácula y mácula central. Vamos ahora con los estudios de imagen. Vamos a presentar primeramente lo que es fluorangiografía retiniana, en la cual corroboramos la foto clínica, el fondo de ojo que ya habíamos descrito, vemos la foto en eritra y nos vamos a las fases primarias. En esta fase, importante ver que no tengamos algún fenómeno en ventana, que es lo que nos podría confundir un poquito en los diagnósticos, y vamos a recorrer todo el estudio fluorangiográfico hasta encontrar en fase tardía estos hallazgos. Vamos a hacer un acercamiento precisamente en donde tenemos ojo derecho en fase tardía, en donde comienza a haber cambios por fenómeno de hiperfluorescencia anómala en la periferia, en donde encontramos esta pequeña extravasación de medio contraste
y los cambios importantes en lo que viene siendo ya la terminación de las arterias y las venas con una tortuosidad importante. Vamos con el ojo izquierdo, donde vemos ya lo descrito en fondo de ojo, la fotoaneritra, que vamos a ver una amplificación posterior, y de igual manera en fase temprana tenemos la ausencia de fenómenos en ventana, y continuamos con las fases tardías, en donde tenemos también cambios periféricos. Vamos a hacer el zoom y vemos aquí fotoaneritra, donde nos corrobora el desprendimiento seroso de la retina. Vámonos con los cambios más importantes en periferia, en donde volvemos a ver este fenómeno de hiperfluorescencia anómalo. Igual aquí ya es mucho más marcado. Tenemos la fuga de medio contraste, empieza a formarse una neovascularización importante a finalización de arcadas, la tortuosidad de las mismas, fenómeno de isquemia periférico. Y nos vamos ahora con el estudio de lo que viene siendo tomografía de coherencia. Vamos con ojo derecho en el cubo macular, en donde vamos a, justamente donde pasa el haz de luz, vemos que se posiciona justamente en la depresión mayor, con un grosor macular central de 205 micras, en donde encontramos precisamente esta depresión con pérdida de las capas. Importante mencionar que aquí como vamos a hacer el diagnóstico entre un pseudoagujero, un agujero lamelar y un agujero completo. Aquí lo más importante destacar precisamente para los residentes que nos están viendo y los fellows es la conservación de la capa elipsoide. Esto es lo que nos va a determinar, en dado caso, por qué estamos pensando en nuestro diagnóstico de pseudoagujeros. Y aparte de verificar los bordes, se describen como unos bordes continuos, sin irregularidad, en algunos o en la mayoría de los casos, y causado por una fuerza centrípeta hacia lo que viene siendo el pseudoagujero, y no hay ninguna extensión hacia lo que viene siendo las partes laterales, como lo describe la literatura. Es importante ya cuando se afecta esta capa de elipsoides, pues vamos a llegar al diagnóstico de agujero macular. Es un poquito limítrofe, pero se describe el lamelar y el agujero completo básicamente en que llega a ser como hasta cierto punto el lamelar como un agujero abortivo de lo que viene siendo un agujero completo. Vamos a posicionarnos en otro corte precisamente del haz de luz, en donde se visualizan al mismo tiempo dos pseudoagujeros y únicamente para tener el mismo grosor que tenemos. Ese es en ojo derecho. Nos vamos con ojo izquierdo, en donde tenemos obviamente cambios más importantes por el desprendimiento seroso de la retina. Justamente el haz de luz pasa por donde va el pseudoagujero, el de mayor tamaño, pero vemos el levantamiento en su totalidad por este líquido subretiniano, los quistes dentro de la retina, alteración en todas las capas con la morfología totalmente anormal, precisamente por esta presencia de líquido, y vemos el pseudoagujero regular, pero pues también el levantamiento de las capas por el líquido nos muestra una forma irregular, pero que no podemos tomarla al 100% como la forma del pseudoagujero. Vamos a hacer un high definition de 21 líneas, en donde vamos a ver justamente esta capa elipsoide, la cual se mantiene conservada, el EPR y lo que viene siendo coroides. Esto único analizando en dónde se está presentando la afectación. Vemos la interfase vitreoretiniana en la cual se encuentra totalmente sin ninguna tracción. Vamos a hacer una de 100 líneas también, de igual forma manteniendo la integridad de la capa elipsoide. Nos vamos ahora con ojo izquierdo, en donde vamos a corroborar el líquido abundante que tenemos, lo que ya habíamos visto en los mismos hallazgos, y la distorsión por el desprendimiento. Vamos igual con la de 100 líneas, de igual forma viendo la interfase vitreoretiniana y localizando mismos hallazgos, el desprendimiento importante. Vamos a correr una angioplex del ojo derecho. Aquí vamos a ver, aunque nosotros no estamos hablando de flujos a este nivel,
vamos a ver lo que se describe en cambios de pigmentación, precisamente cuando va pasando a través de lo que viene siendo la flexión de los vasos, en donde se posicionan para perderse justamente en los pseudoagujeros. Justamente aquí vemos el cambio de píxeles a este nivel. Vamos a ver ahora ojo izquierdo. Únicamente, obviamente, aquí se pierde lo que viene siendo los flujos en el desprendimiento de la retina y corroborar la línea de marcación en la cual se está presentando y que va corriendo. Aquí es difícil valorar los pseudoagujeros por lo mismo del líquido, sin embargo, se alcanza a apreciar. Bien, ahora vamos con los estudios de laboratorio. Ya que tenemos estudios de imagen, pues vamos pensando en qué pueden ser nuestros diagnósticos diferenciales. Para ello vamos a pedir la serología, en este caso refiriéndonos a serología de los principales agentes infecciosos, tanto VIH, VHB, VHC, TOR, citomegalovirus, tuberculosis, todos, los cuales salen negativos. Importante también destacar que los reactantes de fase aguda también los encontramos totalmente negativos. En este momento, por la agresividad del cuadro, decido un tratamiento con fotocoagulación retiniana en ambos ojos, dado que la paciente está en periodo de lactancia, aunando que sugiero tratamiento sistémico, sin embargo, ella no acepta por lo mismo. Vamos ahora con, también para complementar diagnóstico, como teníamos los serológicos infecciosos negativos, vamos a interconsultar al servicio de reumatología para hacer un abordaje completo, en lo cual ellos solicitan estudios de gabinete, estudios serológicos, descartando enfermedades sistémicas. Bien, hasta el momento armamos ahora sí ya nuestro diagnóstico, en el cual tenemos pseudoagujeros maculares múltiples, una vasculitis retiniana primaria en ambos ojos y un desprendimiento de retina seroso en el ojo izquierdo. En el seguimiento del caso, desgraciadamente, la paciente, lo que resta del 2016, que fue parte de diciembre, se pierde y no se presenta a las consultas de subsecuencia. En la evolución vuelve intermitentemente durante estos años. En enero de 2017 acude posteriormente a una vitrectomía con colocación de silicona en el ojo izquierdo, según a lo que nos refiere, por un avance en el desprendimiento de retina. En junio de 2018 nos refiere un retiro de silicón por emulsificación a cámara anterior, se coloca gas. Posterior a lo que desarrolla catarata, se realiza cirugía de facoemulsificación y tiene una evolución tórpida, un glaucoma neovascular absoluto en dicho ojo, todo esto realizado por 3 médicos diferentes en el medio privado. Acude ahora sí a nueva valoración conmigo, nuevamente en noviembre de 2019, con estabilización en su ojo derecho. Por la panfotocoagulación no vemos ningún fenómeno inflamatorio hasta el momento. Continuamos en vigilancia y se deciden nuevos estudios de imagen y de laboratorio para darle su seguimiento. En conclusión, en este tipo de padecimientos son extremadamente raros. En lo particular, el abordaje si de por sí tener pseudoagujeros múltiples es raro, en combinación con una vasculitis primaria, todavía aún más raro. Existen algunos reportes de casos en donde tenemos, por ejemplo, la asociación de agujeros maculares múltiples asociados a iatrogenias durante una vitrectomía, asociados a traumas oculares, pero es difícil que encontremos pseudoagujeros maculares múltiples, como es el caso de la paciente. Se asocian principalmente, como también lo podemos ver, en membranas epiretinianas, pero 1 o 2 pseudoagujeros no se describen como más de ese número. Y recordemos también que el pronóstico y la evolución de nuestro paciente o de las vasculitis retinianas dependen de nuestro tratamiento oportuno y seguimiento estrecho de los pacientes. Y también es importante que mencione que cuando llega la paciente a mi hospital, que la capté en el Hospital General de León, el servicio de retina estaba en sus pininos. Iniciamos con el servicio de retina clínica, porque nos preguntaremos por qué no abordamos la parte quirúrgica.
porque apenas se está aperturando y finalmente esto de la pandemia nos bloqueó un poquito, pero precisamente en próximo 2021 comenzaremos ya con servicio quirúrgico en esta institución. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco que se me haya tomado en cuenta para participar en la sesión. Y si alguien tiene alguna pregunta acerca del caso, con la confianza para poderla realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu caso. Está muy atípico. Sumamente típico. Jamás lo había visto en mi corta experiencia, pero finalmente creo que nos aporta un poco más para poder seguir con nuestros pacientes y los estudios, tanto de principalmente este tipo de padecimientos que son raros. Y finalmente, como les comento, una de las cosas que también cabe mencionar, eso de la tía, pues sí causa ruido y tendríamos que hacer un estudio genético para ver si no hay una asociación, porque vasculitis hereditarias sí se presentan y básicamente también tendríamos que ver lo de la asociación con los pseudoagujeros por si hay alguna mutación a nivel genético. Ok, perfecto. ¿Y eso apenas se va a pedir? Apenas se va a pedir. Les digo, desgraciadamente, como es un centro de alta concentración y ahorita con lo del COVID, de hecho mi paciente tiene cita abierta, pero finalmente, pues sí, ahorita como está bloqueado el sistema de citas, entonces no podemos revisar pacientes que no sean urgentes. Oye, ¿hay algún caso reportado similar en vasculitis y este tipo de cambios? Me imagino que te metiste, te echaste un clavado allá a la literatura, ¿encontraste alguna asociación? Así es, dentro de la asociación vasculitis con cambios maculares, como así lo describe, se presenta en un 9% con edema macular y los cambios, obviamente, por separado, como hemorragias, exudación, etcétera, disminuyen en el porcentaje de presentación hasta en un 3%. Asociados a agujeros maculares, solamente el 1%. Ok. Oye, Jenny, ¿le encontraste datos de inflamación? ¿Encontraste células? No, eso es lo interesante, no había trazas, ni siquiera trazas de células in vitro. Segmento anterior totalmente limpio y lo único que sí es la vasculitis activa. ¿Grosor retinocoroideo? El grosor retinocoroideo hasta el momento no se encontraba alterado, pero finalmente yo pienso que lo traté en buen momento en cuanto a la fotocoagulación del ojo derecho, porque no encontramos estadio avanzado, por ejemplo, en el ojo derecho, en cuestión de que pudiese tener hemorragias masivas o cambios importantes a este nivel. ¿Le pusiste panfoto? Panfoto, ¿O todo el ojo? todo el ojito, sí. ¿Por qué? Porque ya estaba isquémico el ojo izquierdo, que era el del desprendimiento, y finalmente dije, si me avanza y me progresa, más que nada porque la paciente no quería tratamiento sistémico y de cierta manera es una manera preventiva de llegar pues, al término de lo que llegó al ojo izquierdo. Así es. Oye, ¿y qué opinas si le hubiéramos puesto un antiangiogénico? Pudiese ser de utilidad, básicamente por la neovascularización que se presenta. Sin embargo, recordemos que el ojo derecho no presentaba todavía neovasos o ese estadio, y en el otro teníamos el desprendimiento seroso. Entonces, era como pensarlo, pero sí pudiese ser una opción. Oye, Jenny, una pregunta. ¿Por qué le habrán Claro. hecho vasectomía? Si era un ¿Mande? desprendimiento. ¿Por qué lo habrán operado? ¿Sabes? Algo. Más o menos a lo que me explicó la paciente, porque como les comento, cambió 3 veces de médico y inclusive para el médico que realiza la vitrectomía creo que es un poco difícil. Aparentemente se hizo un desprendimiento regmatógeno y por eso decidieron abordarlo, según lo que me comenta la paciente. Así es. ¿O se habrán confundido probablemente y pensaron que no Pues necesitaban? es que, como les comento, es difícil si no tienen el dato del primer estudio o la secuencia de la evolución del padecimiento.
Entonces, me imagino que pasó algo muy similar cuando llega ya con catarata y más bien con el silicón emulsificado. Y pienso yo que se les hizo fácil hacer un intercambio a gas. Realmente yo no lo haría. Si yo hubiera tenido el silicón emulsificado cámara anterior, solo hago un lavado y continúo la vigilancia con silicón por los cambios de isquemia y el proceso precisamente que te puede llevar a un glaucoma neovascular. Así es. Pues el hubiera no existe, ¿no? Es como que muy fácil para nosotros opinar, ya que sabemos que le fue mal, ah, yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho aquello, pero en el momento, pues como En el bien, momento ofreces lo que crees que es mejor para el paciente. Y creo que todos tenemos, pues sí, la finalidad de que su agudeza visual o su capacidad visual sea la mejor. Entonces, para el doctor que la atendió en ese momento, pues para él fue lo mejor. claro, pues súper interesante el caso, nos avisas qué es lo que se encuentra ahí en genética y Claro, y para continuar para el reporte de caso, para ya publicarlo. definitivamente. Muchísimas gracias, Jenny, por tu caso. Muy buen caso, muy atípico. Pues te queremos dar la bienvenida a la Asociación de Retinólogos de Occidente. Muchas gracias por todas las ganas que le pusiste, muy buenas fotos, muy bien documentado. Y pues felicidades. Gracias de Muchas nuevo. gracias. Gracias por la invitación, gracias por la aceptación a la sociedad y esperemos tener futuras colaboraciones para seguir contribuyendo. Claro que sí. ¿Algo más, Paula, que quieras comentar? Pues no, la verdad es que sí, siento que de repente quizá no, por eso evolucionó así. O sea, la verdad yo no creo que haya sido un desprendimiento de retina reumatógeno, ¿no? Quizá fue un seroso y por eso evolucionó de esa forma, pero bueno, la verdad es que con los pacientes que se pierden así de esa forma, pues como dice Jenny, a veces es difícil mm, saber a ciencia cierta qué ocurrió si no tenemos, eso sucede, ¿no? Con los pacientes que se pierden y de repente ya los ves operados y luego en NPL y híjole, ahora sí que quién sabe, pero bueno, ojalá que se llegue a alguna conclusión y ya nos platiques, Jenny, en qué terminó. Claro que sí. Muy bien. Pues vamos a dar parte a la segunda ponencia. Nos acompaña el doctor Enrique Roig Melo. Él es egresado de la PEC, allí hizo oftalmología, también hizo retina. Tiene un doctorado en biología molecular en la Universidad de Guadalajara y actualmente es profesor titular también de la misma universidad, de la Universidad de Guadalajara, y él está también en su medio privado y en la Clínica Santa Lucía, acá en Guadalajara, es muy conocido por todos nosotros. Él nos va a hablar sobre nueva tecnología vitreoretiniana, su experiencia con Stellaris Elite. Hay mucho que platicar de esta plataforma y pues muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriel. Te agradezco la invitación. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Muy sí, bien. Pues se ve. muchas gracias y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar con nosotros hoy. Yo sé que hay muchos eventos simultáneos. El día de hoy voy a compartir con ustedes una plática. Gabriel me hizo el favor de invitarme para hablar un poco de la vitrectomía hipersónica y la tecnología que viene con el aparato más nuevo que hay de cirugía de retina, que es el Stellaris. Yo no tengo ningún interés económico en los productos que voy a mencionar hoy. Sin embargo, bueno, voy a hablar de este aparato y de esta marca comercial por la razón de que es la que está introduciendo al mercado la vitrectomía hipersónica, que aunque ya he dado varias veces esta plática, pues la fecha de acceso para todos a esta tecnología se acerca. Ya la COFEPRIS ya autorizó la importación, así que, bueno, yo ya tuve oportunidad de utilizarla afortunadamente, pero estará disponible a partir de enero, según me dicen las personas de la empresa. Entonces vamos ahora que se acerca esto y que seguramente muchos de ustedes van a querer utilizarla, creo que es importante tener los conceptos básicos y como dice el cuadrito que está aquí atrás,
pues hay que pensar de una manera diferente las cosas porque esta tecnología no funciona como funciona la guillotina de la vitrectomía convencional, de tal manera que para poder operar con esta tecnología, pues vamos a tener que pensar un poco diferente y entender cómo funciona la tecnología para entonces poder tener un buen resultado quirúrgico a la hora de utilizarla. Entonces vamos a ver cómo evolucionó y cómo es que llegamos hasta aquí, y realmente me gusta hacer esta reseña histórica porque a mí me tocó gran parte de todo esto. Yo realmente estuve haciendo oftalmología, empecé oftalmología en el 92, entonces varios de los aparatos que van a ver ahí a mí me tocó verlos e incluso utilizarlos, pasando por los calibres pequeños y actualmente con la vitrectomía hipersónica, que es realmente pues lo último que hay, que ya platicaremos realmente qué futuro es lo que yo pienso que puede tener. Entonces, creo que es importante analizar esto. Algunos de ustedes seguramente ya vieron esta plática en otro seminario, pero creo que es importante porque nos da una idea de cómo ha evolucionado las máquinas, así como la vitrectomía, cómo ha evolucionado, y el desarrollo de las técnicas quirúrgicas en retina, cuando menos, va a la par del desarrollo de la tecnología y de las máquinas. Es decir, a diferencia de otras especialidades, aquí sí dependemos para hacer cirugías diferentes y más sofisticadas y con mejores resultados, dependemos de un aparato. A diferencia, no sé, de los cirujanos que tienen que quitar un apéndice y que a lo mejor lo pueden hacer por una laparoscopía o alguna otra cosa. Aquí en retina, la evolución de los aparatos y de la tecnología influye, impacta directamente en lo que nosotros vamos a hacer. Cuando yo me formé, pues realmente muchos no hacían retina porque los resultados de las vitrectomías no eran realmente lo que son ahora. Ahora podemos esperar agudezas visuales de 20/20 en casos complicados, de tal manera que todo esto se explica por el desarrollo de la tecnología. Y esta diapositiva pues lo que nos muestra es que realmente yo creo que un cambio importante vino a partir de que entró la vitrectomía de mínima invasión en el 2002 con el famoso Millennium, que era un sistema modular. Realmente esta empresa, todas las empresas tienen cosas buenas, pero ellos creo que sí piensan un poquito, como dice el cuadro de allá atrás, porque ellos hicieron primero esta tecnología modular. Yo recuerdo cuando teníamos el Milenio, que fue muy bueno, que si a media cirugía teníamos algún problema con un módulo y teníamos otro ahí, que muchas veces así pasaba, quitábamos el módulo, metíamos el otro y era una máquina sumamente confiable, y además de que era confiable, pues fue en la que se introdujo el calibre 25 por primera vez hace ya muchísimos años, de tal manera que después vino el Stellaris y finalmente hace 3 años se introdujo al mercado el Stellaris Elite, que es el que cuenta con la modalidad de vitrectomía hipersónica. Siempre ustedes que ven mis pláticas de vitrectomía, esta diapositiva a mí me gusta mucho porque podemos apreciar, sobre todo la gente joven que no pasó por todo esto. Obviamente a mí no me tocó esto del 72, pero sí me tocó desde el 92, pues ya son muchos años viendo cómo ha evolucionado la retina. Y en aquella época Makemer tuvo la brillante idea de entrar por un espacio que no hay retina en el ojo, que es la pars plana. Entonces, en el 72, pues era un corte por segundo. Imagínense la velocidad. Y era un calibre 16, como vieron en el video. Tenía infusión, tenía endoluz, todo en el mismo puerto, y después se desarrolló la vitrectomía a 3 puertos. Pero durante 30 años, el calibre 20 fue el estándar. Hicimos mucha cirugía, incluso estas cirugías de diabéticos con proliferaciones fibrovasculares, las podíamos hacer con calibre 20, aunque pues no con los mismos resultados. Y como no teníamos los calibres pequeños, entonces teníamos que utilizar estos instrumentos, como ven aquí,
como este, que es un manipulador de tejido, que lo que hace es un instrumento de varias funciones, hace diatermia, tiene endoluz y tiene aspiración, o sea, tiene 3 funciones. Y teníamos que estar metiendo y sacando a través de del mismo puerto los instrumentos, y esto pues podía producir desgarros periféricos. Esto pues realmente se evitó con la vitrectomía de calibre pequeño, pero bueno, a pesar de eso, pues podíamos quitar las membranas fibrovasculares con tijera, había que cortarlas y separarlas de la retina, no como ahora que usamos con un solo instrumento prácticamente podemos hacer todo, que es el vitrector, y eso nos sirve para hacer varias cosas. Y finalmente, hace muchos años, para los que iniciamos con esto, entró el calibre 25, que fue una tecnología que cambió radicalmente el pronóstico y la forma de hacer retina. Realmente la cirugía de retina, cuando yo usé esto en aquella época, yo siempre dije que esto era una tecnología que iba a cambiar radicalmente la forma de hacer cirugía. Ya veremos si la vitrectomía hipersónica tiene esas mismas características y hace que cambie la forma de hacer la cirugía de retina. Pero durante todos estos años, desde el 2002, los que hemos estado haciendo calibres pequeños, tanto 23 como 25 y 27, pues nos hemos dado cuenta de las bondades de utilizar un vitrector pequeño, cuya ventaja principal es que nos sirve para rasurar proliferaciones fibrovasculares, entre otras ventajas. Los trócares, más que tener una función de no abrir la conjuntiva y la esclera, que era lo que se hacía anteriormente y que se inflamaba el ojo, como ven aquí en este video de aquí arriba, pues realmente la ventaja principal para mí, más que eso, era que teníamos un sistema en el que podíamos entrar varias veces a través de un tubo, que es el trócar, y con eso disminuir los desgarros periféricos prácticamente a cero, o muy pocos realmente. En aquella época, antes del calibre 25, cada vez que operábamos teníamos que revisar la periferia para ver si no se había hecho un desgarro, ahora no. Y además de que el instrumento pequeño pues nos permite realmente hacer toda esta delaminación y rasurado. Y pues finalmente hace unos años, pues realmente entró el calibre 27, que también yo soy muy partidario, soy realmente muy entusiasta de esta tecnología. A mí me gusta mucho para casos complicados. Y yo siempre he dicho que las nuevas tecnologías, si funcionan para casos complicados, pues esa sería la ventaja. Para casos muy sencillos o en donde podemos hacerlo con cualquier calibre o con cualquier tecnología, pues probablemente no haya tal ventaja. Este es un caso que ejemplifica muy bien cómo el calibre 27 puede entrar a través de estos espacios virtuales entre la retina y las proliferaciones fibrovasculares. Y esto nos permite ir separando, ir rasurando e ir aspirando y usarla como una pinza, como una tijera. Y realmente, como ven ahí, pues gracias a que es pequeño y nos podemos meter en estos espacios virtuales muy pegados entre la proliferación y la retina, pues evitamos algunas complicaciones como retinotomías que, aunque se producen, pues si fuera un calibre grande sería imposible poder entrar entre ese espacio entre la retina y la proliferación fibrovascular. Y vean ustedes este caso tan aparatoso que realmente no se veía ni la mácula, pues ya se parece a una retina funcional de nuevo, con un resultado visual que pues a los pacientes lo agradecen realmente. Esta tecnología, sobre todo en México y en Latinoamérica, que aunque mucha gente no la utiliza, en países donde tenemos pacientes diabéticos con estas características, realmente creo que es una ventaja que no la podemos utilizar con otra tecnología. Si analizamos lo que ha pasado, ya para entrar al tema de la vitrectomía hipersónica con las tecnologías, lo que buscan las tecnologías, los aparatos y los calibres es tener control y estabilidad. Y esto controlando la presión intraocular, usando trócares valvulados, cortes más rápidos y menor calibre.
Esto, ven aquí cómo ha evolucionado la velocidad de corte desde 1500 en las primeras generaciones de la vitrectomía calibre 25 hasta 15 o más, hasta 15,000 o más cortes, de tal manera que la clave de la estabilidad y poder trabajar en la superficie y en la periferia de la retina es más velocidad y menos calibre. Esta combinación de más velocidad y menos calibre se traduce, o sea, tiene una razón de ser, se traduce en una menor esfera de influencia, que ahorita vamos a ver de qué es para los que no tengan conocimiento de qué es. Y esto también se traduce en menos tracción a la retina móvil o inmóvil, menor riesgo de retinotomía accidental y mejor acceso a tejido epirretiniano, como lo acabo de mostrar en el video del calibre 27. Sin embargo, esta evolución durante todos estos años se basó en mejorar los cortes mecánicos con la guillotina, y esto obviamente tiene limitaciones físicas porque es una guillotina que tiene que subir y bajar, y los aparatos se diseñaron para que se aumentaran las velocidades de esta guillotina mecánica, lo cual pues tiene un límite en cuanto al número de cortes. Es decir, no puede haber mecánicamente, físicamente es imposible que, cuando menos actualmente, que haya un vitrector de guillotina mecánica que nos dé 1 millón de cortes por minuto. Eso es imposible físicamente hablando. De tal manera que este aparato del que vamos a hablar ahorita, pues tiene algunas ventajas, como por ejemplo que ya introduce todos los calibres y introduce esta tecnología que se llama Dual Blade para la vitrectomía mecánica con guillotina y la vitrectomía hipersónica. A mí en lo particular lo que me gusta para diabéticos y para trabajo de superficie y periferia es que yo puedo controlar con el pedal la aspiración y el corte en forma totalmente independiente, cosa que con otros aparatos la mayoría no se puede, hay uno que otro que sí, de tal manera que si piso el pedal, modulo de 0 a 600 la aspiración, y si me voy lateral, entonces puedo regular la velocidad del corte, lo cual me permite a mí y no al aparato con mi pedal tener una posibilidad infinita de combinaciones entre la aspiración y el corte a como yo decida en el momento de trabajar en la retina. Hay algo similar en otros aparatos, pero implica estar moviendo el aparato, y esto es instantáneo, de tal manera que el control lo tiene uno, y eso es una de las cosas para diabéticos, una de las funcionalidades del aparato que siempre ha tenido esta empresa, por cierto, estos aparatos de esta empresa, para poder utilizar esta funcionalidad. Vamos a hablar entonces ya de lo que es la vitrectomía hipersónica. Para recordar primero que el vitrio es una estructura gelatinosa que es 90% de agua, y sin embargo pues no la podemos sacar como popote porque tiene colágena, tiene fibras de colágena que son, vamos a imaginar que son unas fibras largas, muy largas de colágena, y esta fibra de colágena pues tiene cargas, está cargada electroestáticamente y absorbe agua, de tal manera que estas fibras de colágena, que son como espaguetis amontonados, si ustedes quieren a través de un popote, vamos a imaginarnos, aspirar una sopa de espagueti, es imposible. ¿Qué tendrían que hacer para poder aspirar ese espagueti? Cortarlo en muchos pedacitos, que eso es lo que hace la vitrectomía, realmente corta las fibras de colágena para que puedan entrar al vitrector, y en el caso de la guillotina mecánica esto sucede en el borde donde está la cuchilla, y en el caso de la vitrectomía hipersónica sucede afuera del vitrector, que esa es una diferencia sustancial entre una tecnología y la otra que hay que entender para pensar cómo vamos a abordar la vitrectomía y vamos a acercarnos a la retina cuando hagamos la vitrectomía hipersónica. Esta plática se llama Tecnologías nuevas en vitrectomía, pero realmente
la idea de utilizar el ultrasonido para la vitrectomía no es nueva. Desde 1955 me encontré por ahí estas referencias de que a alguien ya se le había ocurrido utilizar la vibración del ultrasonido con impulsos ultrasónicos para limpiar el vítreo. No realmente se llamaba vitrectomía en aquella época, en el 55, pero fíjense esta referencia, qué interesante que ya a alguien se le ocurría que el vitrio se podía licuefactar adentro de la cavidad vítrea y con eso probablemente los vitrios turbios se podrían limpiar. Esto sí ya es una referencia directa a la vitrectomía ultrasónica y fíjense la fecha 1979, ya después de la vitrectomía mecánica de Makemer. Estos unos pocos años después, como 5 o 6 años después. Y si leen el abstract, lo que pueden ver ahí es que están pensando desde esta época del 79 en una tecnología ultrasónica como una alternativa a la vitrectomía mecánica. Leitbeck se le ocurrió. Desgraciadamente, pues la industria no se enganchó porque ya estaba muy avanzada la parte de la vitrectomía mecánica de Makemer, de tal manera que en este momento, a pesar de que él tuvo alguna evidencia de que esto podría funcionar, no se desarrolló en aquel momento. Y para entender la física de la vitrectomía hipersónica, creo que es importante entender qué es el ultrasonido y cómo funciona. El ultrasonido son ondas acústicas de cierta frecuencia que está más allá de la audición del oído humano, es decir, todo aquello que esté por encima de 20.000 Hz se llama ultrasonido. ¿Y qué es un Hertz? Bueno, un Hertz es una onda de frecuencia. Entonces, si alcanzan a ver esta animación, ven aquí como un Hertz equivale a un pulso por segundo y 2 Hz, 2 pulsos por segundo y así sucesivamente. A mayor frecuencia, mayor cantidad de pulsos. Esto hace que el ultrasonido con esta capacidad de ir más allá del sonido audible pueda ser diagnóstico en el caso de que la onda va y regresa, como el ultrasonido diagnóstico que conocimos del modo A, el modo B, o terapéutico cuando el ultrasonido tiene un efecto en el tejido. Es decir, estas ondas sonoras pueden producir una modificación de la anatomía, como por ejemplo la litotripsia o el ultrasonido de la facoemulsificación que todos conocemos en cirugía de catarata. Entonces, el ultrasonido lo que hace en los tejidos es, cuando estás en cierta frecuencia, es producir una licuefacción por este movimiento armónico de alta frecuencia. Entonces, esta tecnología en lo que consiste es que tiene una aguja, en este momento está en calibre 23 y mucha gente me dice, oye, ¿vamos a regresar al 23? No. Recuerden que con la guillotina, yo que siempre hablo de 25 y 27, me van a decir, ¿y ahora vas a regresar a 23? No, porque el calibre en la vitrectomía con guillotina, el calibre de la boca del vitrector depende del calibre de la sonda del vitrector. Es decir, que si tenemos un 23, la boca es 23. Si tenemos un 25 es más pequeño y un 27 es más pequeño. Pero aquí, si ustedes observan la punta del vitrector, no tiene guillotina, de tal manera que aunque probablemente la sonda es 23, si analizan el tamaño de la boca, es más chico que calibre 27, es de 255 micras, de tal manera que realmente, aunque el caparazón es 23, lo que funciona, es decir, con lo que vamos a atacar el vitrio es de 255 micras, que es más o menos o casi más pequeño que el calibre 27. ¿Por qué es 23? Pues por cuestiones mecánicas. Ahorita, porque el 25 y el 27 que yo ya vi los prototipos se mueven mucho, pero ya próximamente saldrá el 25 probablemente. Pero lo que importa es el tamaño de esta boca y
Otra cosa es que esta tecnología vibra entre 27 y 31 kilohertz, o sea, 27 y 31 mil hertz. Y el golpe, este es algo que nos tenemos que acostumbrar a escuchar, o el stroke, que es este movimiento hacia adelante y hacia atrás, que es entre 0 y 60 micras, que es lo que le da el poder, si le podemos llamar así, al ultrasonido. Entonces es una pieza calibre 23 de 33 milímetros de largo y un puerto de 255 micras. La frecuencia de vibración ya la dijimos. Y si ustedes observan aquí, la aspiración es mucho menor que con los calibres actuales de guillotina, porque como el puerto no tiene guillotina y está totalmente abierto, y aparte el vítreo se licuefacta afuera de la sonda, no necesitamos aspiraciones muy grandes. De hecho, yo creo que cuando me acerque yo a la retina periférica, voy a poder usar aspiración pasiva o cero o pasiva como voy a hacer la licuefacción en la punta del vitrector, el vitrio automáticamente se va a salir a través de esta sonda, como lo hacemos cuando hacemos aspiración pasiva de la sangre sobre la retina. Y esta velocidad de frecuencia de movimiento equivale a 1.7 millones de cortes por minuto. No son cortes, pero equivale a eso, casi a 2 millones aproximadamente. Como les dije, ¿cómo funciona? Con este movimiento hacia arriba y hacia abajo, en una forma de casi 30,000 veces por minuto. Lo que sucede es que se licuefacta el vitrio y lo que sucede es que con el vitrector neumático se cortan las fibras de colágena y se aspiran activamente. Y aquí, como pueden ver, las fibras de colágeno, a diferencia del vitrector neumático, están más cortadas, están pulverizadas, licuefactadas, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque esto no es un corte, es una licuefacción del vitrio. Entonces se hace líquido o prácticamente líquido. El área de influencia es esto. Vean ustedes cómo todo el vitrio, como tiene que entrar el vitrio para que la guillotina lo corte en la vitrectomía mecánica, que no la critico porque la hemos usado durante mucho tiempo y funciona muy bien, pero los que operamos retina móvil o retina periférica sabemos que esto a veces trae como consecuencia que un pedazo de retina se va con todo el vitrio y hacemos retinotomías inadvertidas o iatrogénicas. En cambio, el área de influencia de la vitrectomía hipersónica es muy pequeño, es prácticamente en la punta, y esto hay que recordar que está vibrando hacia arriba y hacia abajo en una frecuencia muy alta. Y vean ustedes cómo el vitrio se acerca, pero esto que se ve parpadeando aquí, aquí es donde se lleva a cabo la licuefacción. A diferencia de esto que tiene que entrar el vitrio para que se corte y se pueda aspirar. Este es el principio básico de la vitrectomía hipersónica, de tal manera que vamos a ver unos casos clínicos. En este caso, bueno, van a ver ustedes, cuando se empiecen a familiarizar con esto, van ustedes a ver aquí que está aquí el vacío, no llega a más de 300, ¿sí? Y vean ustedes cómo aquí se está produciendo un desprendimiento de vitrio posterior. El doctor Agarwal, que fue de los primeros que usó esta tecnología hace ya un tiempo. Pero vean ustedes aquí estos micras que dice aquí, 29-30. Esto que dice 29-30 aquí, que es el famoso stroke, que es la distancia en micras que se mueve hacia adelante y hacia atrás, que va de 0 a 60, es lo que le da el poder, si se puede llamar así, al vitrector. Entonces, estos dos parámetros son los que nos tenemos que ir acostumbrando. El vacío ya lo manejamos, nada más que hay que aprender a bajarle al vacío. Y en vez de la velocidad de corte o la potencia, pues vamos a tener que acostumbrarnos al famoso stroke. Y vean ustedes cómo con hemorragias vítreas más densas también se puede llevar a cabo la vitrectomía. Es realmente una tecnología que pues yo que ya la usé un par de veces me ha gustado mucho. Cuando lo usé la primera vez en ojos de laboratorio hace ya como 3 años, le vi mucho futuro. Ahora que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, la verdad es que creo que va a tener un lugar, vamos a ver cuál, eso lo discutiremos
conforme vayamos probando la tecnología en casos más complicados, como les comenté. Pero realmente es una tecnología que nos permite hacer una licuefacción del vitrio intraocular bastante eficaz. Claro que hay que ir aprendiendo y perdiéndole el miedo al ultrasonido, que todos sabemos que puede dar un poco de temor estar usando una pieza de ultrasonido cerca de la retina, pero ya hay estudios clínicos que nos permiten saber que tener esta sonda cerca de la retina no tiene efectos histopatológicos dañinos, lo cual pues realmente es una ventaja importante cuando tengamos que tomar la decisión de trabajar en la superficie. Al final vamos a hacer un razonamiento de qué creo yo que puede pasar con estas sondas de vitrectomía y el lugar que probablemente pueda tener esta tecnología en el manejo de patología vitreoretiniana. Y este es uno de los últimos videos. Obviamente hay algunos videos que yo tengo que pues no puedo mostrar por cuestiones de confidencialidad que lo utilicé, pero bueno, estos videos son públicos, los pueden ustedes ver y realmente es una tecnología bastante eficiente en cuanto a la remoción del vitrio. Yo creo que una de las ventajas que vamos a tener con esto es cuando todos hemos trabajado en la periferia de la retina, en pacientes con desprendimiento de retina y este vitrio todo chicloso que con la guillotina a muchos cortes a veces nos cuesta mucho trabajo y tenemos que indentar la periferia para poder rasurar la base de vitrio, que es una zona de adherencia muy fuerte. Probablemente esta tecnología tenga ventajas sobre la guillotina mecánica en el sentido de que vamos a poder acercar la sonda y va a disolver más que cortar, se disuelve, es como un borrador de Photoshop, no sé si me doy a entender, que vamos a estar viendo cómo vamos a ir borrando el vitrio hasta llegar a la superficie de la retina. Por último, esta otra tecnología que es la que está de moda con varias empresas, no solamente con Bausch & Lomb, también Alcon la tiene. Y ahora en la SRS hay un video de alguien una compañía que está tratando de hacer el B-Blade, pero con una boquilla de este lado y la otra en la otra parte. O sea, es decir, va a tener dos boquillas, una para acá y otra para acá, con la misma cuchilla, simplemente va a cortar doble, que bueno, ahí habría que ver. Para vitrectomía central creo que tiene sentido, pero para trabajo de superficie evidentemente no va a tener sentido. Entonces, esta tecnología pues realmente hace un corte muy rápido. Este es un caso en el que se ve muy bien cómo se hace una vitrectomía con calibre 27 con la tecnología B-Blade, que realmente ofrece una velocidad de corte pues al doble, es decir, si es de 7500 se transforma en 15000 porque son un corte de ida y un corte de regreso, lo cual hace muy eficiente el trabajo de corte y aspiración del vitrio cuando tengamos que trabajar, por ejemplo, en la superficie de la retina, como ven ahí, con este caso en el que se separaron unas proliferaciones pequeñas fibrovasculares. Ya para terminar, perdonen, hay reportes de eficacia y seguridad, que creo que eso es lo que a todos nos debe de interesar. Víctor ya tiene una amplia experiencia y realmente ahora, bueno, hace un tiempo, ahora no, hace un tiempo que pude estar ahí con él viendo algunos casos antes de que yo pudiera implementarlo, pues realmente estamos muy avanzados en el tema de en qué caso lo vamos a poder usar. Ya tiene aprobación de FDA y ya tiene aprobación de COFEPRIS. Esto es algo importante. En enero creo que entra a México. Y realmente los estudios histopatológicos no han demostrado daño térmico en las inmediaciones de la sonda. ¿Qué se sabe? Bueno, que la vitrectomía de vitrio central y periférico la vamos a poder hacer perfectamente con el vitrector, con la vitrectomía hipersónica. Podemos hacer vitrectomía anterior sin daño al endotelio corneal, incluso en cámara anterior. Esto ya está descrito. Incluso vamos a poder hacer lensectomía y remoción de restos de catarata en vitrio sin tener que meter el facofragmentador a la cavidad vítrea, que es lo que tenemos que hacer ahora. Obviamente ya veremos si en núcleos muy, muy duros lo podemos hacer,
pero cuando menos en núcleos regulares sí se puede hacer con el mismo vitrector, se puede disolver esta catarata y los restos de catarata en vitrio. Se puede hacer capsulotomía posterior sin dañar el lente intraocular, no se estrella, no se estalla, no le pasa nada, eso ya está descrito. Y otra cosa que últimamente han estado muy de moda es que con el vitrector podemos emulsificar el silicón de tal manera que se licuefacte adentro y se saque. Actualmente quitamos el silicón pues desde afuera a través de la esclerotomía, pero no a través de un instrumento que entre al ojo. Y se pueden hacer retinotomías y retinectomías y remoción de tejido fibrovascular, que esta última yo le pondría signos de interrogación. Ahorita voy a explicarles por qué. ¿Cuáles son mis dudas? Bueno, seguramente la principal es, ¿lo voy a poder usar para rasurar proliferaciones fibrovasculares como la del video de calibre 27 en esos espacios tan pequeños sin que la panza de la sonda produzca daño al recostarse sobre la retina? Todavía no hay reportes de eso. Evidentemente eso es un tema que hay que probar, hay que analizar para ver si el ultrasonido tiene efecto térmico, no en la parte de la boquilla, sino en la parte de la panza de atrás. Y todavía está muy pronto para saber si esto va a ser lo mismo que los calibres pequeños, que desplazaron totalmente a los calibres grandes. Yo tengo mis reservas al respecto, creo que va a tener un lugar, pero creo que no va a desplazar a la vitrectomía convencional, cuando menos no actualmente con la tecnología con la que contamos. De tal manera que hay que pensar un poco diferente a la hora de hacer la cirugía, que seguramente todos ustedes van a tener acceso a ella. Aparentemente puede llegar a tener ventajas. Esto es algo que yo opino, no le he visto que lo opine, pero eso es lo que yo pienso, para eliminar la base de vitrio, para licuefactar esa base de vitrio que con la guillotina mecánica nos cuesta trabajo. Y el tiempo nos dirá, en enero que se abra esto, ya podremos operar todos los casos que cada quien tenga o quiera y podremos ver cuáles son realmente las ventajas o no de este equipo. Muchas gracias. Perfecto, Enrique. Excelente plática. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Definitivamente has tocado puntos muy importantes en toda esta charla. Yo estaba ahorita preguntándome, bueno, le voy a hacer una pregunta al final, ¿no? Sobre el silicón. ¿Qué onda con el silicón? Ya nos dijiste. Te iba a preguntar también qué podría pasar, qué efectos adversos podíamos tener con respecto al efecto térmico, las proliferaciones vasculares, y todo lo fuiste tocando de forma muy puntual. Definitivamente es muy importante familiarizarnos con esta tecnología nueva y pues son cosas que van a estar a la mano y que vamos a tener que usar posteriormente en nuestros casos, ¿no? Y que van a ir creciendo, que van a ir implementándose pues nuevas cosas. Y pues gracias. Yo te quiero preguntar si has combinado en la pantalla 3D junto con Stellaris Elite. No lo he hecho porque los casos que tuve oportunidad de hacer no los hice en Guadalajara, tuve que ir a otro país para poder hacerlos porque aquí no se puede. De hecho, tuve que hacerlos con sistema aéreo. A mí no me gusta el sistema aéreo de visualización. Yo normalmente opero con lentes de contacto más panorámicos. Bueno, a mí me gusta. Entonces, bueno, creo que se va a ver espectacular como las cirugías que actualmente hacemos, pero esos casos que hice, pues tuve que de forma muy limitada, pues hacerlo con microscopio, y ciertos casos escogidos. No hice proliferaciones fibrovasculares, obviamente. Estaba yo probando la tecnología y era pues en otro sitio, de tal manera que yo creo que no va a contravenir. De hecho, lo que sí he hecho es utilizar la tecnología del Stellaris Elite con la pantalla. Ese sí ya lo pude hacer aquí.
y realmente si la luz del Stellaris Elite es espectacular, realmente es la mejor luz que yo creo que hay ahorita en el mercado, la del Elite, la nueva, la que está en los paquetes nuevos, con la pantalla es algo impresionante, realmente estoy muy contento y realmente creo que cuando hagamos la vitrectomía hipersónica en casos complicados, obviamente estoy compartiendo mis experiencias con otras personas que ya lo han hecho, pero quiero usarlo en proliferaciones fibrovasculares. Obviamente no voy a poner en riesgo el ojo, pero lo tengo que hacer, es decir, tenemos que usarlo en casos complejos. Lo primero que voy a hacer es usarlo en desprendimiento de retina con retina móvil para licuefactar el vitrio periférico, que yo creo que esa va a ser la principal utilidad, porque es una pesadilla a veces quitar la base de vitrio que esté adherida, y si se puede licuefactar, yo creo que esa es la VRP que a veces nos pasa porque quedan restos de vitrio periférico inevitablemente, a lo mejor podemos disminuirlo un poco, ¿no? Así es, muy bien. Oiga, Eh, doctor, perdón, una pregunta. Cuando, en los casos que usted hizo, no, al hacer el DBP, o sea, la aspiración sí es igual de efectiva, o sea, sí se siente igual, Eh, no se disminuyó. Mira, sí, lo que pasa es que hay un video ahí que vieron que como que le costó trabajo al doctor. El diámetro de la boquita es más pequeño, Ujú. ¿sí? Pero lo que yo hago, incluso con guillotina mecánica, sobre todo en estos casos de hialosis asteroidea, que ya saben que uno los ve y dice, ah, es una hialosis, no pasa nada, pero luego cuando uno entra, ve que la corteza vítrea está embarrada en la retina y no puedes hacer el desprendimiento ni con nada. Un tip, yo lo que hago en la hialosis asteroidea, por ejemplo, que está bien embarrada la hialoides, hago la vitrectomía, le pongo un poquito de triamcinolona y con una pinza hago como que quito la limitante con todo y el vitro que queda ahí. Y con eso lo que estoy haciendo, estoy rompiendo la hialoides que está, no se separa porque es como tener dos vidrios. Si ustedes agarran un vidrio y otro vidrio y le ponen agua en medio, traten de separarlo, es dificilísimo. A menos que haya una forma de que entre aire o agua en este caso, entonces se separa. Entonces, en este caso, a mí no me tenía el vitrio pegado, pero lo que hice fue acercarme con el vitrector a digamos, al área donde yo iba a hacer el desprendimiento y con un poquito de vitrectomía, pues yo creo que se hizo un agujerito en la hialoides, por decirlo así, y entonces cuando aspiré por ahí se metió el líquido y se separó. Entonces sí, no me costó tanto trabajo. Si lo quieren hacer de forma convencional, probablemente sí cueste un poco de trabajo, porque son 300 de aspiración, milímetros de mercurio, con una boquita pequeña. Entonces hay que hacer una pequeña apertura en la hialoides, no en la retina, en la hialoides, y con eso, o agarren una pinza como lo hago yo, a veces cuando estoy dale y no se separa el vitrio, agarro un poco de triamcinolona, hago un pellizquito a la limitante interna y lo que realmente estoy haciendo es hacer un huequito a la hialoides y a través de ese huequito rápido se desprende el vitrio. Ok. Creo que están abiertos los micrófonos de los miembros de la ARO. Está abierto el micrófono de la doctora Virginia, del doctor Agustín Vargas, del doctor Manuel Rivera, que es nuestro vicepresidente este año. Quisiéramos escuchar sus comentarios o sus preguntas, amigos. Vicky Rivera, hola Vicky, saludos. Hola, Está haciendo una pregunta interesante que parcialmente ya la ya le respondimos y conté, creo que sí, es la que sí. todos nos hacemos. Ujú, Es que si está en el paper, lo están escribiendo ya, aparentemente con resultados favorables para proliferaciones fibrovasculares y aparentemente sin daño a la retina subyacente. Pero pues como ya llega en enero aquí, pues yo creo que nos lo vamos a tener que aventar antes de que salga el reporte. sí.
Vamos ¿Tú a crees? empezar con casos, digamos, con proliferaciones ahí que estén medio flotando o sea, un poquito separadas. De hecho, en un video que les mostré hay una proliferación ahí y no tuvo ninguna consecuencia negativa, pero es una proliferación pequeña y localizada, ¿no? Ya para estas proliferaciones en tabletop, en estas que son la retina y la hialoides prácticamente fusionadas, ahí habrá que ver, vamos a ver. Eso yo creo que dudo mucho que podamos hacer lo mismo que con otras tecnologías, pero no lo puedo saber, es lo que pienso que pudiera llegar a pasar, ¿no? Sí, porque es interesante pensar que pudiera en un momento dado actuar produciendo el ultrasonido alguna ruptura en el tejido fibroso, pero si lo hace en el tejido fibroso, pues lo va a hacer en el tejido vascular, ¿no? Es correcto, Entonces, es es lo que correcto. va Es a pasar. decir, hay quien ha sugerido que volteemos la boquita y si está la proliferación aquí, disolvemos la proliferación, pero el problema de hacer eso es que estaríamos actuando a ciegas, entre comillas, porque realmente podríamos estar, aunque es muy corta el área de influencia, como les dije, no sabemos si esta fuerza de ultrasonido va a atravesar la proliferación y va a dañar la retina, que es lo que tú dices. Entonces, no sabemos, todavía no sabemos. Yo creo que una manera de que lo voy a probar es haciendo eso, pero con muy poquita aspiración y muy poquito ultrasonido para disolver, pero siempre teniendo la boca del vitrector hacia arriba, hacia la proliferación, entre la proliferación y la retina, como lo hago ahora con la guillotina mecánica, pero limitando el ultrasonido de tal manera que si me logro meter en ese espacio, probablemente podamos disolver más fácil que con la mecánica, pero lo que he platicado con Víctor y otras personas que sí han hecho esto, dicen que sí se puede. Bueno, vamos a ver, todavía yo diría que en este momento, a diferencia de cuando usé el calibre 25 desde el 2002, el día que usé el calibre 25 yo le dije a los que estaban ahí, esto va a cambiar la vitrectomía. Ahorita no puedo decir eso, yo creo que va a tener un lugar. Estoy entusiasmado, pero no estoy seguro con la tecnología actual que va a cambiar para siempre la vitrectomía, no. Puede ser que la vaya a cambiar, el tiempo lo dirá. Claro, y va a ser importante la experiencia que hagamos porque los reportes preliminares que van a sacar el grupo que lo está haciendo, pues no deja de tener cierto conflicto de intereses y no nos vaya a pasar como con el Bisudine, que los primeros reportes Era maravilloso, arrojaban sí. cosas extraordinarias, ¿no? Sí, claro, claro, hay que Ujú, probarlo, hay que sí. probarlo. Ujú. Ok, muy buena plática, Enrique, Gracias, gracias. Vicky, saludos. Gabriel, ¿algo más? ¿Has usado los filtros de Stellaris Elite? ¿Cómo te ha ido con ellos? Ni del Elite ni del PC tienen sus filtros, no, no le veo mucha utilidad, la verdad. De hecho, el PC también los tiene. No, no le veo. Hay quienes dicen que sirve para cierto. No, la verdad es que no le veo mucha utilidad. No, no los he usado. Bueno, cuando me llevaron el aparato, obviamente le movía todo, ¿verdad? Pero desde el PC no le vi mucha utilidad, entonces no los uso. Sí, bueno, yo también, cuando me lo presentaron, pues igual, ¿no? Me estaban diciendo, mira tal filtro, tiene el filtro ámbar y mira cómo se ve y que ves los vasos y que ves mejor la hialoides y todo eso, pero pues sí, también así como que angulando la luz, pues finalmente tienes todos los beneficios, ¿no? Sí, o le pones triamcinolona y ya se ve mejor. Exactamente. Muy bien, pues alguna otra pregunta de nuestro, de las personas que nos están, de nuestros espectadores. Todos me están diciendo que ya respondiste todas las dudas, Enrique. Bueno, qué bueno, esperemos. Las dudas más importantes que yo tengo no me las he resuelto a mí mismo, pero esperemos que en enero ya lo podamos hacer. Sí, esperemos que, a ver, ¿qué crees que llegue primero? ¿Los primeros papers o la vacuna del COVID? ¿Los papers de esto? Ujú. ¿O la vacuna del COVID que funcione o la vacuna del COVID?
No, que funcione, hubiera. No, yo creo que la vacuna del COVID que funcione, ya voy a tener un poquito más de experiencia con con la vitrectomía hipersónica, desgraciadamente. No, ojalá que, yo espero que llegue Ojalá que me pronto. equivoque, ojalá que me equivoque. Sí, 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 pues ojalá. Otra pregunta al margen, pues, de la cuestión pura académica. ¿Cómo ven el mantenimiento? Una de las cosas por las que tal vez no utiliza uno mucho Bausch and Lomb es porque no tienen una infraestructura de mantenimiento adecuada. ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? Yo en Aquí lo, en Guadalajara, aquí en Guadalajara. Sí. Yo en Eh, particular tengo muy buena experiencia porque, digo, yo, no, yo uso las dos tecnologías, ustedes saben, ujú, pero la verdad es que Bausch and Lomb, cuando menos en las clínicas donde yo lo utilizo en esta ciudad y en la otra ciudad, en Aguascalientes, donde opero también, ujú, realmente es un aparato que se desconfigura o echa a perder muy rara vez. Es decir, sí tengo que decir, lo he dicho públicamente sin ningún problema, que este aparato tiene menos fallas y menos detalles que la otra, porque la otra que si subes un poco, que si la cabeza, que si la altura, es buena máquina, me gusta, la uso, pero esta tiene menos asuntos que se puedan desconfigurar o menos detalles que se puedan alterar. Yo no he tenido mala experiencia, la verdad es que la persona que está a cargo del mantenimiento, pues en poco tiempo llega. Claro, no como la otra casa comercial que ujú. tienen más personal, pero pues tampoco llegan muy a tiempo, déjenme decirles, y ya se los he dicho. Entonces, no, para mí no es un problema. De hecho, costo-efectividad, hablando de costo-efectividad, es muy buena máquina, tanto para FACO como para retina, en cuanto a consumibles e insumos. Y ahora con la nueva máquina tiene flexibilidad de que te pueden vender solo la punta. La de FACO pues está en un precio pues, muy bueno. Y bueno, se supone que no se deben de reutilizar, pero todos reutilizamos y la verdad es que mejoraron mucho la guillotina y la endoluz es espectacular, que era algo que en el PC a veces después de varios usos ya no funcionaba igual. Esta endoluz realmente dura mucho y la guillotina también, a pesar de que estemos rasurando membranas, es muy buena. Ya Yo tengo veremos. Ya algo muy veremos la similar. hipersónica, porque el problema de la hipersónica es Ujú. que como no usa cuchilla, pues se supone que es desechable, pero pues yo creo que va a durar muchas vitrectomías porque no es de cuchilla. Yo tengo un concepto similar, o sea, yo en un tiempo era fan de esta marca, pero a mí sí, aunque no falla mucho, de todos modos cuando quieres, hasta consumibles y todo, nunca he encontrado un apoyo muy directo, por eso preguntaba eso. Ok, Brillan por su ausencia. bueno, ya les reclamaremos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Enrique. Valiosísima tu plática. Nos abre un panorama y nos dan muchas ganas de usarlo, ¿no? Vamos a ver qué onda. Definitivamente yo creo que va a servir bastante bien y pues bueno, obviamente pues poco a poco va a haber mejoras, ¿no? Como bien lo comentaste. Muchísimas gracias por todo, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, acompañándonos. Y pues ya estamos sobre el tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Nos vemos entonces para la próxima sesión. Les mandaremos las invitaciones para que nos acompañen por acá. Muchas gracias, Enrique, por todo. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego, Jennifer. Nos vemos, Hasta Paula. luego. Gracias, Muchas Jenny. gracias. Nos vemos. Cuídense todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos. Bendiciones. Bye bye. Hasta luego.